libros ya, ¿eh? Muy bien, por suerte, Eduardo, muy bien. Más allá de la pandemia, bueno, vos vivís en un mundo abstracto ahora porque tenés que abstraerte para poder escribir, ¿no? En realidad yo siempre, cuando estuve en la función política, en las distintas funciones, escribí 2 libros. Uno, Cosecha Injusticia, que tuvo mucha repercusión, que incluso fue texto de lectura obligatoria, ¿eh? Ajá. Dentro de la UNAM, en una de las carreras de la UNAM, que era toda la persecución de los agricultores. Era un ensayo sobre lo que pasó durante el gobierno militar, los campos de concentración, las torturas, los testimonios reales y verdaderamente eran las razones por qué ocurrieron cada cosa. Vos tenés y un hermano que estuvo hay desaparecido. Testimonios ¿no? de torturadores, ¿no? Vos tenés un hermano que estuvo desaparecido y detenido. Estuvo, sí, detenido, sí. Tengo un hermano. Y tengo muchos amigos desaparecidos, imagínense, que Sí. yo estudié del año 71 al 76, estuve en la facultad, así que hay un montón de gente que conocía que han sido desaparecidas. Eduardo, mucha gente decía que en ese momento, ¿no? La provincia de Misiones por ahí no se vivía de tal manera como se vivía en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, las principales urbes del país. Quizás no se sabía. Y claro, esa es lo que se dice, la pregunta, ¿no? ¿Era tan así como se vivían en las grandes urbes? Bueno, digamos, hay se puede interpretar de 2 maneras lo que ocurría en ese momento. Es verdad que en Misiones no existían los hechos, por ejemplo, de terrorismo, de montoneros, de acciones bélicas, no existían en la provincia. Porque nunca, por la cuestión geográfica de nuestra provincia, nunca se consideró una zona de combate. Pero sí era una zona de refugio de mucha gente que escapaba, no solamente que tenían que ver con la lucha, que estaban implicados en la lucha, sino familiares, gente que era perseguido, sin razón alguna. Si ustedes llegan a leer el libro, que es muy duro, yo nunca más me animé a escribir, porque después, imagínense que ese libro yo escribí en el año 99, antes que se hagan los juicios, antes de todas estas cosas, y era muy difícil que la gente hable. Yo cuando tenía que visitar 7, 8 veces a un torturado, y cuando se abría el torturado o la torturada, empezaba los alaridos como si le estuviesen reviviendo el momento de la tortura. Sí, claro. Fue muy duro. Yo fui testigo muchas veces de los juicios de la verdad, y han existido acá gente que yo creo que nunca se va a saber la cantidad de muertos que existieron. Sí. Nunca. Acá hay testimonio de uno de los represores que me decía, yo llegué, imagínense, como subteniente, tenía 21 años, algo por el estilo, llegó acá a Posadas, destinado al regimiento Posadas, y bueno, le dijeron, bueno, le recibió el jefe del regimiento, le destinó la primera tarea que querían hacer y a salir a pasear en bote esa noche, ¿no? Ajá. Y él no entendía que era salir a pasear, y esa noche cargaron unos cuantos presos en una lancha, le cruzaron al otro lado, y cuando volvían sentían el tiroteo en Paraguay, que estaban matando a la gente que ellos le pasaron. Esa fue la primera misión que tuvo este oficial con 21 años. Y así gente, por ejemplo, hay dirigentes agrarios que murieron, caso de Norma Jansat, una mujer extraordinaria, que vivía con sus familiares, y el padre había muerto, era dirigente agrario, había muerto en noviembre del 75, y después del golpe le va a caer el ejército a allanar toda la chacra donde ellos vivían, que eran chacra ahí en la zona Burro Madre, imagínense, yo no sé si ustedes conocen, en Campo Grande, una zona extremadamente pobre. Y bueno, fueron a buscarle a Jansat, al hombre, al dueño de la casa, y le dijeron, pero él murió en noviembre, todo. No, bueno, le llevaron preso a ella, a la madre, le violaron a ella, su primera experiencia sexual de ella, y como de muchas chicas en la provincia de Misiones, que no tenían nada que ver con el movimiento, acá en Posada, porque era novia de un muchacho que era a la izquierda. Y esta chica, por ejemplo, fue violada, ultrajada, porque el padre era dirigente, y bueno, hasta que comprobaron, se tomó como con 9 meses presa con la madre, porque hasta que le largaron, porque sabían que no, se dieron cuenta, no tenía nada que ver. El director de escuela, de ellos dejaron, cuando fueron detenidos,
muchos chiquitos, de 7 años, 8 años, 10 años y algunos mucho más chiquitos. Entonces el director de escuela, cuando se entera de eso, va para tratar de ayudar a esos chicos que quedaron solos en medio de la chacra. Y bueno, también fue detenido y torturado el director de la escuela por complicidad, por tratar de ayudar a los que algunos eran alumnos de su escuela, ¿no? Y esto Y es así como hechos como eso, mujeres Claro. quedaron embarazadas de sus torturadores, torturas a los bebés que le ponían una cuchara en la vagina a las mujeres embarazadas para que llegue al feto y le mandaban la electricidad. Todo esto ocurrió en Misiones. Sí. Si Y ustedes esto leen es el un libro, hecho le digo que es un de la libro muy historia duro. reciente, Eduardo. Y digo, Exacto. ¿qué sentís vos que recogiste todos estos testimonios, que en cierta forma lo viviste a través del relato o de carne propia por lo que pasó dentro de tu familia, cuando aparece un Eduardo Duhalde diciendo de la posibilidad de un golpe militar en la Argentina? A mí no me asombra el comportamiento de Duhalde, ¿no? Para nada. Obviamente Duhalde está sueña con volver a repetir la historia del 2001, el 2002, donde haya que recurrir a él para sacar, entre comillas, el país adelante, digamos. ¿Tanto ego puede tener una veo- persona para plantearlo así o responderá a intereses de algunos sectores? No, obviamente, a sus propios intereses y a las de otros sectores. Hoy hay una actitud golpista. Yo veo muy peligroso la situación política nacional. ¿Por esto de Me la parece pandemia o por la me grieta? parece alarmante desde el punto de vista de la democracia que un gobierno que no cumplió un año, después de recibir la herencia que recibió con la situación económica, ¿no? La crisis social, empresarial, la crisis moral que existió en el país que recibió Alberto Fernández, y por otro lado, con una pandemia que prácticamente arrasó con la estabilidad económica y financiera del mundo, que tenga una oposición tan salvaje como la que se tiene, ¿no? Y aparte que se están perdiendo los valores de la democracia, por ejemplo el del debate. Hoy es imposible debatir. Hoy es imposible debatir porque uno no puede debatir con una bandada de loros, por ejemplo, y no lo digo en términos peyorativos, sino en términos de comportamiento. Pero parece que las Negativo. cosas que se vienen van a ser peor, porque fíjate que el último debate en Estados Unidos, entre los dos candidatos a presidente, Donald Trump y el otro, ¿cómo es que se llama? George Biden. George Biden, dicen que fue de agresiones, sin ningún tipo de aportes, y es lo que se va a importar para las próximas campañas en países como los nuestros. Y lo decía Mario Riorda y otros que lamentaban de que no hubiera nivel de discusión en estos debates, ¿no? Bueno, pero esto es así. Por eso le digo, el deterioro de la democracia es muy peligroso. Lo que pasa es que usted quiere hablar con alguien, debatir con alguien y repite lo que dicen los medios de hegemónico, el factor económico. Y si el poder económico, el poder fáctico de nuestro país no entiende que contra el peronismo no lo van a destruir. Y también tiene que entender los que pertenecemos al campo popular, que el poder fáctico persistió desde antes de la independencia en nuestro país y perduró por encima de todos los gobiernos democráticos que existieron. Creo que si nosotros no llegamos a un acuerdo, y pongo el ejemplo de España, con el Pacto de la Moncloa, que pasó una de las guerras civiles más tremendas de la historia de la humanidad, y pudieron llegar a un pacto de esas características, que nosotros necesitamos hacer algo para los próximos 40, 50 años, algunos mínimos acuerdos en política económica, política exterior y una serie de cosas que nos permita sobrevivir el sistema democrático, porque si no va a volver la derecha y va a ocurrir lo que ocurrió, porque no puede aguantar la presión social, como no pudieron aguantar los militares, que cada 6 o 7 años tenían que volver a la democracia, recurriendo a los políticos, y así vamos a tener una alternancia que lo único que salen perdiendo es nuestra sociedad. Me parece que algo tenemos que madurar en función de la experiencia que tenemos, ¿no?
Te llevo a la cuestión política a nivel provincial y hablo de un planteo que está haciendo hoy el gobierno de Misiones a la Nación, y vos no sé si ya estás jubilado en la política o estás activo. Retirado totalmente. Retirado totalmente, o sea, vos ya estás jubilado. Totalmente. ¿Cómo ves el planteo de Misiones de un régimen impositivo especial y una zona franca para nuestra provincia para enfrentar los embates de las asimetrías que habitualmente tenemos con los vecinos países? ¿Ves como factible la posibilidad? No, a mí me parece el régimen impositivo especial me parece correcto. El tema de la zona franca, yo creo que hay que hacer una estrategia y fundamentalmente yo creo que encararía por otro lado, pero esto lo venimos planteando desde el 83. ¿No? Algunos hablaban de hacer la frontera y poner las aduanas en el arco de Posada y en Centinela para hacer una zona franca, porque hoy el comercio, y está tan naturalizado el contrabando que pues nadie lo considera malo. Sabe en todo el mundo que se produce contrabando. Esto es lo que pasó con los agricultores de Aurora, con los tractores, la cuestión evidente de que esto es así, y el que no lo quiere ver es porque pone como ñandú, pone la cabeza en el hueco y deja el cuerpo afuera. Claro. Entonces a mí me parece correcto, pero a mí me parece que nosotros lo que tenemos que pedir y comenzar pidiendo, y que la compensación para que, me parece que el lograr esto, que muchos peleamos. Yo pedí un régimen especial, por ejemplo, cuando era senador presenté un proyecto como el que tenía La Rioja, dado que no se puede modificar la ley de coparticipación. La Rioja tenía un régimen especial que le daban un dinero extra por encima de la... Yo pedí eso, pero es imposible tratarlo. Lo que creo que sí que Misiones podría pedir con todo derecho, una compensación económica y tiene que ser importante, es por nuestros recursos naturales. Nosotros estamos produciendo oxígeno para el resto del país, para el mundo. Nosotros tenemos la única reserva forestal que por ahí nos puede salvar algo, ¿no? Cuando usted hablaba del libro de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, yo el libro que ahora estoy escribiendo, sí, ¿no? Es un libro donde es una gran fábula y se desarrolla mucho ahí en la zona de ustedes, donde una familia de tucán vive en medio de la selva virgen y toda cobra vida y sentimiento. En ese andar y hablar con las orquídeas, con los árboles, con los demás pájaros, con los mamíferos, con los insectos que son millones, con los hongos, con las bacterias que existen, con todo el elemento que existe en la selva, van hablando esta familia de tucán, todo cobra, se humanizan, pero nadie hace una novela de eso o una ficción, sino que van describiendo en sus comportamientos, en sus disputas, en los ciclos que van cumpliendo, van describiendo el rol que cada uno cumple en el medio ambiente. Debajo de eso, después que está todo eso, están los nombres científicos, familia, todo esto las aclaraciones de los procesos fisiológicos, reproductivos, etcétera, etcétera, de cada especie, ¿no? Nombre, familia, orden, género, especie, etcétera, etcétera. Un libro muy interesante. Ya está disponible, porque vos sabés que me hace acordar un poquitito al libro que estoy leyendo de un autor local, Sergio Balaco, que se llama, no sé si lo leíste, que se llama Cuentara, que también está hecho aquí en Puerto Iguazú, en donde los animales, bueno, cobran vida como si fueran humanos, ¿no? Y van contando de las problemáticas que viven a diario, producto de la invasión del ser humano, ¿no? Así que eso es bueno, que muchos autores se dediquen a escribir libros sobre la toma de conciencia, porque después esa toma de conciencia se traslada a la población y ahí nos vamos dando cuenta todos lo que vos decías, ¿no? El rol fundamental que tiene nuestra provincia en darle oxígeno al mundo, por lo cual no cobra nada, ¿no? Sí, yo por eso le digo de que desde ese punto de vista yo encararía desde ese punto de vista, y me parece que hay que reforestar. A mí me parece que hay que prohibir la tala del monte absolutamente. Hay que prohibir,
hay que a nivel nacional, no sé cómo, si hay que tener la conciencia que tuvieron los ganaderos. Los ganaderos pusieron de que el robo de ganado es un hecho penal. En su época ya pusieron el Código Penal argentino. Bueno, nosotros acá la destrucción de la naturaleza, el daño de un árbol tiene que ser penado. No puede ser de que sigamos soportando intrusiones que muchas veces no tienen nada que ver con las necesidades de los pequeños productores, ¿no? Sí, sí. Incluso me parece, y esto yo en su momento había presentado un proyecto también, de que hay que utilizar las chacras abandonadas para hacer las colonizaciones de la gente que quiera explotar la tierra, ¿no? ¿Hay chacras abandonadas en Misiones? Si uno hace un relevamiento del sur, acá en la zona sur, centro de la provincia de Misiones, hay cantidades de chacras que no están en misión, que están abandonadas literalmente, no que tienen mal explotadas, todo eso. Sí. Yo pensé que no se daban esas cosas, máxime cuando hay toda una revalorización de los productos de la chacra, ¿no? Principalmente el oro verde, la yerba, que tiene. Pero eso es una rinde cuestión cíclica, ahora. lo de la yerba es una cuestión cíclica. Dentro de un tiempo vamos a tener superproducción. Claro. Van a bajar los precios, se van a abandonar los yerbales. Cuando se abandonan los yerbales, empieza a faltar yerba, empieza a aumentar el precio, se planta todo el mundo. Y bueno, esto es un ciclo que viene desde. Nunca la regulación de la actividad yerbatera en este sentido fue efectiva, real. Primero fueron por intereses cuando existía la CRIM, y después por una cuestión de imposibilidad, ¿no? Yo creo de que la yerba tiene un futuro de que entre regular actividades, plantaciones, como se decían antes, hay que buscar nuevos mercados, y creo que en eso hay muchas cosas que el ININA está cumpliendo una etapa, una función muy importante, pero me parece que hay que hacerlo con más, porque el mundo está exigiendo ese tipo de productos como la yerba mate, con antioxidantes y una serie de productos. Eduardo, te tengo que hacer la pregunta y despedirte. ¿Cuándo presentás el libro o ya lo presentaste? ¿Y dónde se puede leer? No lo presenté, estamos definiendo, lo vamos a hacer vía Zoom, así que ya van a enterarse, ¿eh? Muy bien, perfecto. Estamos esperando ansiosos entonces. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por esta conversación. Mario, un gusto, y Nicolás también, que sigan bien. Abrazo igualmente, para todos. Hasta luego. Ahí hablábamos con Eduardo Valero Torres. Bueno, ahora con su quinto libro, El espíritu de la selva.